bendición poder estar aquí. Saludos a todos. Desde aquí le doy un saludo a todos los que nos van a escuchar desde cualquier parte del mundo y a todos ustedes que han venido. Creo que Dios se ha reservado un buen tiempo para nosotros y esto es una excelente oportunidad para que la aprovechemos. Estamos aquí y vinimos a aprender, ¿sí o no? Así que gracias por venir. Nuestro ministerio Puerta de Esperanza es una comunidad en donde nosotros, un grupo de personas de esta ciudad, nos hemos preocupado y nos hemos apasionado por conocer la verdad de Dios desde sus orígenes. Creemos que hay una fuente de donde proviene la Escritura, hay un manantial donde Dios enseñó, dio la revelación inicial de su palabra, y ese fue el pueblo de Israel. De pronto algunas personas se sorprenden que no fue a un jagüero que Dios le dio la revelación primera, soy de las aguas de Ibirico, que no fue a un vallenato, que no fue a israelitas, fue a Moisés, a los profetas de Israel. Todos los escritores de la Biblia eran israelitas, judíos, y necesitamos acercarnos allí para conocer la esencia de la palabra de Dios. Y creo que la palabra de Dios tiene un mensaje relevante para este tiempo, para ahora, pero que es necesario mirarla. Como dice la Escritura al profeta Jeremías, dice que debemos volver a las sendas antiguas, porque allá en el pasado fue donde Dios puso el cimiento, la base, el fundamento de todo. ¿Sí o no? Nos hemos preocupado por eso en nuestra comunidad y hemos estado trabajando en eso hace unos años. Dios nos ha bendecido con su gracia y nos ha dado luz acerca de muchas cosas que antes ignorábamos. Somos muy felices con eso y queremos compartir eso también con otras personas. Por gracia de Dios tenemos una página web a través de la cual podemos comunicar este mensaje a mucha gente y con nosotros se conecta gente de todas partes del mundo. Entonces, en medio de todo eso, de trasegar y conocimiento y estudio, el maestro Edison Martínez, que está ahí, ponte de pie, él es un teólogo que se desarrolló en su juventud, muchachito, y estudiando juntos y estudiando la palabra nos dimos cuenta que estábamos en el mismo sentir, y hace ya varios años hemos venido trabajando en esto y estudiando y conociendo maestros que alrededor del mundo están en este mover, en este entendimiento de las Escrituras desde su origen. Y en medio de eso nos encontramos una vez con un señor que se llama Isaac Bonilla Castellanos, un hermano del Salvador que hoy está aquí con su familia, su esposa Nancy, su madre Julia y con su niña Daniela. Isaac es un maestro que ha estado estudiando la Escritura hace mucho tiempo, aunque él es muy joven, mucho más joven que yo. Me sorprendió hoy cuando supe su verdadera edad. Me sorprendió porque él es estudioso, él es apasionado por el conocimiento de la palabra y tiene tiempo y ha conocido la historia del cristianismo, la historia del judaísmo, y ha estado inmerso en ese tema. Le gusta la erudición bíblica, le gusta la erudición de los diferentes ámbitos en el judaísmo y el cristianismo, y eso nos une en el corazón y hemos estado estudiando juntos, nos hemos escrito, hemos pasado tiempo estudiando y nos gusta el enfoque y creemos que Dios le ha dado una luz especial a este maestro joven y habíamos querido ya que él pudiera estar aquí, pero bueno, por ser tan lejos era difícil y él trabaja mucho también, él además trabaja en una compañía y hasta ahora tuvo unas vacaciones para venir a conocer Colombia y esta es la oportunidad. Vamos a recibir la bendición de que llegó a Cartagena, entonces habíamos organizado las cosas y vamos a hacer un seminario para la comunidad y abrimos la oportunidad para que las personas que quieran puedan venir. Quiero invitarte, Isaac, para que vengas a compartir con nosotros, por favor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a nuestra ciudad. Shalom a todos, que el eterno Dios de Israel les bendiga. Como bien menciona nuestro amado Kenner, he venido a Colombia, estuvimos en Cartagena con mi familia. Les quiero mandar un saludo de toda la comunidad del Mesías Mikdash Meat, y todos ellos les mandan un caluroso saludo, y de verdad aquí hace mucho calor, así que caluroso de verdad saludo para todos ustedes, a todo el pueblo vallenato. Tienen un país estupendo, es increíble, y yo sé que todos están pensando siempre, todos los que vienen de otros países dicen eso para quedar bien, pero no, en serio, Colombia es muy, muy bonito. Nos gustó mucho con mi esposa y con mi mamá, Cartagena, y recién llegamos a Valledupar ayer, así que no dudo que también sea una ciudad muy bonita. Y estamos muy emocionados de estar aquí, estamos muy contentos de estar aquí en Colombia con todos ustedes para compartir un poco de lo que el Eterno nos ha dado. Hace
recuerdo, hace unos días en Alemania se estuvo celebrando algo que pasó el 31 de octubre de 1517. Todos saben qué fue, ¿verdad? Las 95 tesis de Martín Lutero fueron anunciadas, clavadas en ese día en Alemania, y se cumplen 500 años de la Reforma Protestante. Estamos a mitad de milenio de la Reforma Protestante. 500 años pasaron hace unos cuantos días, y obviamente el impacto de la Reforma fue muy grande. La Biblia salió de los conventos, la Biblia salió de ser el privilegio de una élite en el mundo no judío, y se convirtió rápido con la imprenta en el libro amado por toda la humanidad. Incluso para alguien no creyente, la Reforma fue muy grande. Una revolución intelectual se dio en la Europa del siglo XVII y XVIII, y definitivamente desde los días de Martín Lutero hasta hoy, podemos decir que antes de él el mundo era de una forma, y después de él el mundo era de otra. Y hay una gran bendición que el cristianismo ha causado. El cristianismo es sin duda el vehículo del mensaje de la salvación de las almas a todo el mundo no judío. Incluso los rabinos judíos reconocen eso. Hace poco tiempo un grupo de rabinos firmaron un documento diciendo que el cristianismo no es, y cito aquí, ni un accidente ni un error, sino parte del plan de Dios y un don a las naciones. Y yo creo lo mismo. Yo creo que ha habido una gran bendición del mundo desde el nacimiento del protestantismo, y varios de los que hoy tenemos una Biblia aquí y no leen hebreo, le deben a Martín Lutero tener esa Biblia ahí. Él fue el que hizo posible tener la Biblia. ¿Sí? Uno quizás al día de hoy lo da por sentado tener una Biblia. Uno toma la Biblia e incluso puede llegar a irrespetarla, a darla por sentado, pero sangre se derramó para que tuviéramos esta Biblia el día de hoy. Y antes era una empresa casi imposible tener una Biblia como la tenemos hoy. Sin embargo, hay cosas, y como los reformadores dijeron, la iglesia, dijeron ellos, tiene que estar siempre en una constante reforma. Eso fue lo que los reformadores protestantes enseñaron, ¿verdad? Tenemos la obligación de reformar cosas que no están bien, y que cuando tenemos más información debemos de ser conscientes y adherirnos a la verdad aunque duela. Hay un proverbio que dice: compra la verdad y no la vendas, ¿verdad? Compra la verdad y no la vendas. Y eso es lo que estamos aquí el día de hoy. Shimon Kefa, Pedro, dice que llegará un día de la restauración de todas las cosas. ¿Han leído ese verso en Hechos? Ahí dice, es necesario que los cielos lo retengan hasta la restauración de todas las cosas. La era mesiánica, el día donde Yeshua, conocido también como Jesús, vendrá otra vez a reinar a todas las naciones desde Jerusalén, y habrán todo el cumplimiento de las profecías de la Biblia. Y antes de eso es necesario restaurar muchas cosas. Y el día de hoy vamos a tener una temática, la cual es Pablo desde la perspectiva judía del siglo I. ¿Por qué Pablo? Él ya murió, un judío ortodoxo llamado Pinjas Lapid. Era curioso, él creía que Yeshua había resucitado entre los muertos, pero no creía que él fuera el Mesías. Sí, todo el mundo, tanto judíos como cristianos, se preguntan cómo es posible eso. Pero él escribió un libro donde él exhortaba al pueblo judío a aceptar la resurrección de Yeshua, y diciendo que era el milagro que tenía más base histórica, más evidencia de toda la historia. Y él decía, cuando te haces una pregunta, ¿qué separa a judíos y cristianos? La respuesta es un judío, decía él. Y obviamente para él ese judío era Jesús de Nazaret, Yeshua. Ahora, si me preguntaran a mí, yo diría que hay dos judíos que separan a judíos y cristianos. Y el judío que más separa, aunque ustedes no lo crean, no es Yeshua, es Pablo. Pablo es a la postre visto en el judaísmo de hoy en día como un apóstata, alguien que dejó la ley, alguien que dejó de ser judío, alguien que estuvo predicando solo fe, alguien que es antiobras, alguien que dejó de ser judío, y de hecho es el iniciador del cristianismo. Y la mayoría de estos enunciados son perfectamente compatibles con la teología cristiana convencional. La mayoría de cristianos van a decir que la ley de Moisés está abolida, que Pablo dejó de ser judío. Incluso dirán que hubo un cambio de nombre en él, ¿verdad? Antes se llamaba ¿cómo? Saulo, ¿verdad? Y luego se llamaba ¿cómo?
Pablo. ¿Es cierto eso? No, nunca en la Biblia van a encontrar que Yeshua le dice, tu nombre es Shaul, y ahora se llamará Pablo. ¿Han leído eso alguna vez en la Biblia? No. Pasa con otros caracteres bíblicos como Abraham, Jacob y otros a los cuales Hashem les cambia el nombre, no con Pablo. La mayoría, Pablo era un judío nacido en Tarso. Tarso era la tercera ciudad en erudición, en cultura, en conocimiento después de Atenas y Alejandría. Es decir, era el Oxford de aquel entonces. Y Pablo tenía una combinación, era una amalgama de erudición increíble. Por un lado había nacido en Tarso, la cuna, la tercer cuna de erudición, conocimiento después de Atenas y Alejandrías. Y por otro lado había sido criado ¿en dónde? ¿Se recuerdan? En Jerusalén, a los pies de un maestro llamado Rabán Gamaliel. Rabán Gamaliel I era el nieto de Gilel el Grande, era el nací del Sanedrín del tiempo de Pablo, era el más grande rabino fariseo de su generación. Y imagínense eso, Pablo tenía por un lado, había nacido en Tarso, la cuna de la erudición, únicamente después de Atenas y Alejandría. Tarso era una ciudad increíblemente amplia en erudición, en conocimiento. Tanto es así que cuando Pablo llega al Areópago, él puede hablar en su idioma. ¿Se han fijado? Pablo llega al Areópago e incluso tiene conocimiento de poetas griegos. Y él dice, como vuestros propios poetas han dicho, linaje suyo somos. Y también han dicho, en él somos y en él nos movemos. Ambas son citas de los poetas griegos, uno cretense, Erastus, y el otro Epiménides, y son citas de obras griegas. Pablo conocía todo eso. Pablo conocía griego. En el Talmud, en el tratado Sotá, se dice que Rabán Gamaliel entrenó a 400 alumnos en el idioma griego y en el arte griego para poder interactuar más libremente con el mundo no judío. Pablo muy probablemente estaba dentro de esos 400. Entonces tenemos una persona que era un gran rabino, súper conocedor de la Biblia. Tenemos a una persona que nació en Tarso, era muy intelectual. Aparte de eso tenía ciudadanía romana. Eso le daba libre paso en cualquier frontera del mundo conocido. El tipo era toda una erudición. Era una combinación de filósofo, rabino y viajero. Todo en uno. Y cuando no lo estaban apedreando y no estaba predicando, también vendía carpas, ¿verdad? Él predicaba, lo apedreaban, lo azotaban, y cuando no lo apedreaban ni lo azotaban ni predicaban, también comerciaba. Él de repente estaba hablando y de repente decía, y también si necesitan, después de perdón de pecados, tengo unas bonitas carpas que están ahí. Y era increíble, le quedaba tiempo de todo al hombre. Nadie sabe de dónde sacaba tanto tiempo. Lo único que no tuvo tiempo fue de casarse por la persecución que él vivía y todo su ministerio. Él consideró que no era bueno tener esposa para no exponerla a un riesgo innecesario. Y Pablo es clave, pero no puedo enfatizarlo más, clave para entender toda la Biblia. ¿Saben por qué? Porque alrededor de Pablo de Tarso giran muchas cosas. Me quedé con el nombre, voy a aclarar algo. Pablo y Shaul son dos nombres de la misma persona. ¿Por qué? Bien, la mayoría, desde los macabeos, desde los asmoneos en el siglo II antes del Mesías, ahí por el año 165 antes del Mesías, los judíos de la diáspora y que interactuaban mucho con el idioma griego, tomaron para bien empezar a tener un nombre judío y un nombre griego. Por ejemplo, uno de los reyes asmoneos se llamaba Johanán Hircano. Johanán es el nombre judío, Hircano es el nombre griego. El hermano de él se llamaba Yehudá Aristóbulo. Judá es el nombre judío, Aristóbulo es el nombre griego. Alexandra Salomé, otra princesa jasmonea. Alejandro Yanai. Alejandro es griego, Yanai es hebreo, Alejandro Janeo. Y así Pablo también tenía un nombre hebreo, Shaul. Saulo es el mismo nombre del rey benjaminita que precedió a David, y en griego su nombre era Paulos. De hecho, si se fijan, desde Hechos 7, cuando conocemos a Pablo, siempre se le llama Saulo. Cuando él está en un ambiente judío, siempre se le llama Shaul. En Hechos 9 es Shaul. En Hechos, él vuelve a aparecer en Hechos 14, si mal no recuerdo.
si mal no recuerdo. No, Hechos 11. Bernabé lo manda a traer de Tarso y se dice Shaul. En Hechos 13, Shaul. En Hechos 15, Shaul. Siempre en Hechos 12, Shaul. Es hasta en Hechos 13, cuando él va a Chipre, cuando se nos aclara que él también tiene un nombre griego. Es Pablo. Les doy la cita si quieren buscarla. Es importante esto. Hechos 13, 9. Él está en un lugar llamado Chipre y dice: entonces Shaul, que también es Pablo, es decir, los dos nombres son los nombres de Pablo. ¿Por qué Lucas empieza a partir del capítulo 13 a referirse a él como Pablo? Nunca más le vuelve a hablar Shaul. Y la gente por eso piensa, entonces dejó de ser Shaul y ahora se llama Pablo. No. En una comunidad judía su nombre era Shaul. Y en Hechos 13 es la primera vez que Pablo toca suelo no judío y empieza a enseñar. El nombre Shaul en el griego no se translitera muy bien, porque la transliteración más cercana de Shaul en griego es Saulos, y Saulos en griego significa arrogante. Por eso es que el nombre en griego de él no era Saulos, sino Paulos, que significa pequeño. No iba a lucir bien llegar a un lugar y con ustedes el hermano arrogante viene ahí. Entonces, por eso su padre no le llamó Saulos, sino en griego Paulos. Era el nombre más similar a su nombre hebreo Shaul. Y Shaul, Pablo, tiene muchas cosas que tenemos que ver y aclarar para trazar la escritura rectamente y no torcer la Biblia. Una vez le preguntó, Scott McKnight, un pastor, le preguntó a otro pastor en un aeropuerto: ¿Jesús y los apóstoles predicaron el evangelio, sí o no? Esa fue la pregunta. ¿Jesús y los apóstoles en el ministerio de Jesús predicó el evangelio? Y la respuesta del pastor fue no, porque Pablo aún no había venido a explicarlo. Según ese pastor, Jesús no predicó el evangelio, ni los apóstoles. Pablo aún no había venido a enseñar el verdadero evangelio. Y algunas veces el cristianismo tiende a convertirse en paulinismo. ¿En qué sentido? De que si hay alguna controversia, hay dos versos que se contradicen o parecieran contradecirse, Pablo es el que triunfa por sobre todo escritor bíblico. Incluso si leer a Pablo de una manera descabellada te lleva a creer cosas locas, no importa. Pablo siempre es el que tiene la supremacía, digámoslo así. Y lo ves en ese pastor, imagínate, Jesús y los apóstoles no predicaron el evangelio. Pablo aún no había llegado a enseñarlo. Es increíble, y para no caer en extremos teológicos no deseados, debemos de entender bien a Pablo. Quiero empezar, esta va a ser nuestra agenda el día de hoy. El reto de entender a Pablo, el Pablo de Hechos versus el Pablo de las cartas. ¿Puede el verdadero Pablo de Tarso ponerse de pie? Y la clave para el enigma, Hechos 15 y su contexto. Esa será la agenda que tendremos en estas 3 sesiones. Y antes de seguir, quisiera preguntarles, ¿cuál libro de la Biblia creen que es difícil de entender? Se los voy a poner más fáciles, porque ustedes pueden tenerlo ya bien claro. Pero imagínense que ustedes hacen una encuesta. Hoy todos ustedes se convierten en una casa encuestadora y van a encuestar a 1000 cristianos y le van a hacer esta pregunta: ¿cuál libro de la Biblia crees que es difícil de entender? ¿Cuáles serían las respuestas que ustedes obtendrían? ¿Romanos? Bien. ¿Cuál otro? Pero estamos desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuál? ¿Apocalipsis? Bien. Daniel, ¿verdad? Cuernos y coronas y fuego y todo eso. ¿Cuál otro? Sofonías, sí, hay un problema de contexto histórico para entender bien a Sofonías. ¿Cuál? Eclesiastés. ¿Qué es eso de que, por ejemplo, es mejor un perro vivo que un león muerto?
¿Por qué Salomón parece tan depresivo? ¿Han leído alguna vez el libro de Eclesiastés? Pareciera no venir de un escritor bíblico, pareciera venir de un escéptico como Richard Dawkins. Es muy depresivo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y tener una mujer, vanidad. Y tener riqueza, vanidad. Y todo es vanidad, dice Salomón. Entonces es un poco difícil entenderlo, ¿verdad? ¿Cuál otro? Gálatas, bien. ¿Cuál otro? Cantar, bien, Cantar de los Cantares. ¿Qué tal Zacarías? Zacarías y las visiones apocalípticas, difícil, ¿verdad? Ezequiel, Sofanín, las ruedas, el que tiene una cara de becerro y tiene una cara de hombre y tiene una cara de león y todo eso. Pero particularmente la mayoría, yo creo, de las respuestas van a oscilar en estos tres libros. Van a ser Daniel, Apocalipsis, esas son las dos que casi todo el mundo dirá, y quizás Eclesiastés, ¿verdad? Son libros difíciles de entender. Ahora, la única persona, la Biblia fue escrita por 40 autores distintos, en diferentes contextos, en diferentes idiomas, de hecho, y la única persona de los 40 autores, de todos esos 40 autores, el único al cual otro autor bíblico dice que es difícil de entender es ¿quién? Pablo. Noten, no se dice en la Biblia que Juan sea difícil de entender, no se dice que Salomón sea difícil de entender, no se dice que Daniel sea difícil de entender. Si tienes las herramientas de erudición apocalíptica y de símbolos y cómo se entiende en el judaísmo, vas bien con Daniel y con Apocalipsis. Ahora, Pablo hay un pequeño problema con Pablo, no con él, sino con nuestro entendimiento de Pablo. Segunda de Pedro 3, 15 al 16 dice: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, noten, Pedro tenía conocimiento de varias cartas, y entre las cuales, Gálatas, Romanos quizás, hay algunas difíciles de entender. Oigan eso, Pedro, ¿pasó cuántos años con el maestro Pedro? ¿Cuántos años pasó en el ministerio con Yeshua? 3 años. Pasó día y noche con él. ¿Te puedes imaginar eso? Es decir, pasar 3 años con Yeshua, con Jesús, 3 años, día y noche, día y noche. Y este hombre, Pedro, Shimón Kefa, cuando leía Gálatas, se rascaba la cabeza y decía, ¿qué quiso decir Pablo aquí? ¿Se imaginan? Es increíble, es decir, no sé si lo habían visto así. Un hombre que había estado con Yeshua mismo 3 años, tiene problemas para entender a Pablo. Y hoy pareciera que el cristiano del siglo XXI cree que Pablo es tan fácil, el fin de la ley es Cristo y se acabó la ley. Es así de fácil. Y Pablo dice cosas difíciles, ¿verdad? Por ejemplo, oigan esta: a través de la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué quiso decir Pablo? Se oye como un acertijo, ¿verdad? A través de la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. ¿Qué quiso decir Pablo? Y el problema es que Pablo, aparte de esto, Pedro nos dice algo: las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. 2 personas pueden torcer a Pablo. Indocto es indocto, es decir, que no es docto en el tema, que no es conocedor del contexto, de los términos que Pablo utiliza. E inconstante es alguien que es inconstante en su testimonio, en su caminar con Dios, alguien que anda buscando una media justificación para irse al camino no de la luz sino de la oscuridad. Esas 2 personas pueden llegar a torcer a Pablo para su propia perdición. ¿Cuáles son los retos de entender a Pablo? Estos. 1. Pablo era un discípulo adelantado de Rabán Gamaliel I. Eso hace que Pablo sea un nivel de erudición muy grande ya dentro del judaísmo, muy grande. Él maneja herramientas de interpretación rabínica y tradición judía que nosotros no manejamos muchas veces. Por ejemplo, han leído en segunda de Timoteo de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. ¿Han leído eso alguna vez? Está en ¿qué es? 3:8, si mal no recuerdo. Si lo buscan conmigo, segunda de Timoteo 3:8.
Dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Ahora, según Pablo, hubieron dos personas que resistieron a Moisés, Janes y Jambres. La pregunta es, ¿en dónde de Éxodo a Deuteronomio encuentras esos nombres? No existen en toda la Biblia, solo ahí. Es decir, ¿de dónde Pablo se sacó los nombres Janes y Jambres? Si tú vas desde la vida de Moisés, desde que Moisés nace hasta que Moisés muere, buscando Janes y Jambres, no encuentras esos nombres, no existen. La tradición judía preservaba los nombres de los dos hechiceros que resistieron a Moisés delante del faraón. ¿Se recuerdan que Aarón tiró una vara que se volvió serpiente, verdad? ¿Se acuerdan que habían hechiceros del faraón que hicieron y trataron de imitar el milagro? Bien, la tradición judía preserva los nombres de esos dos hechiceros, se llamaban Janes y Jambres, de hecho. Y Pablo, esa es solo una pequeña muestra de tradición judía que Pablo maneja. ¿Y saben cuál es el problema? Pablo asume, como todo gran erudito, que todo el mundo entiende. Nunca han hablado con alguien que es muy inteligente, o por ejemplo si han estudiado en la universidad física o matemática, nunca han tenido un catedrático de física que habla de física como si todo el mundo entendiera. Entonces Pablo asume que todo el mundo entiende, y algunas veces no se detiene a explicar qué es lo que quiere decir con cada cosa. Como mencioné también antes, la razón número 2 por la cual Pablo es difícil de entender y es el apóstol difícil de entender. Pablo había nacido en Tarso, la tercera ciudad en erudición y conocimiento, cultura, después de Atenas y Alejandría. Eso lo hace no solamente era alguien muy adelantado en torno a la Torá, a la Biblia, el judaísmo, sino también era intelectualmente dotado por haber nacido en una ciudad así. Tarso también era conocido por el comercio. En Tarso eran muy buenos para el comercio. Tarsí, de hecho, en el Talmud, algunas veces es sinónimo de comerciante. Es decir, ser de Tarso era casi sinónimo de comerciante. Era una ciudad de mucho comercio. Y también Pablo ahí aprendió a comerciar, ¿verdad? Él andaba vendiendo carpas y todo. Tercer cosa que es una dificultad y un reto para entender a Pablo, es que Pablo tenía la difícil tarea de llevar la fe en Yeshua a el mundo no judío, ¿verdad? Todos los discípulos, los 12 apóstoles, tuvieron una misión no fácil. No estoy diciendo que sea fácil ni quiero menospreciar lo que ellos hicieron, pero menos compleja que la de Pablo. ¿Cuál era su misión? La misión de ellos era ser testigos de la resurrección, ¿verdad? Eso era. Es decir, proclamar al pueblo judío que Yeshua había sido dado por príncipe, ¿y qué dice Hechos? Príncipe y salvador para dar arrepentimiento y perdón de pecados a Israel. Es decir, ellos tenían que decir: nosotros anduvimos con Él, lo vimos resucitado, crean en Él, arrepiéntanse de sus pecados, en su fe, en la gracia del Eterno tenemos perdón, redención de pecados. Eso era todo. Ellos no tenían que sustituir al liderazgo al Sanedrín de Israel. Israel ya tenía Sanedrín. No tenían que inventar una nueva halajá, una nueva manera de caminar los mandamientos de la Torah. Ellos ya, todo judío tenía eso en los rabinos, y lo que tenían que hacer era dar testimonio que Yeshua murió y resucitó. Y por eso Yeshua les dijo: quédense en esta ciudad, me seréis testigos. ¿En dónde les dijo que iban a ser testigos? Ya lo saben, ¿verdad? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y eso, lo último de la tierra, en ese momento ellos lo entendieron, lo último de la tierra a los judíos que están en lo último de la tierra. No entendieron en ese momento que se refería a ir a los gentiles. Si no, Pedro no hubiera necesitado 3 veces una visión para ir a la casa de Cornelio. ¿Se recuerdan cómo él no quería ir ahí? Y se necesitó una visión que sucedió 3 veces. Es decir, al inicio nadie hablaba de la fe de Yeshua no judíos. En los primeros 9 capítulos del libro de Hechos, toda la fe consiste de judíos creyentes y a lo mucho samaritanos creyentes. Y samaritanos era una mezcla de israelitas con cuteos. Eran mitad hermanos, mitad no hermanos. Y había mucha roce entre samaritanos y judíos. Pero un no judío, un pagano así nomás, los apóstoles no pensaban o no asumían
que Yeshua los había mandado a los gentiles. Es más, tenían bien fresco aquella orden que había dado en Mateo 10: en camino de gentiles no vayáis, ni en ciudades samaritanas no entréis, ¿verdad? Pero Pablo fue llamado a ir al mundo no judío. Es decir, Pablo tenía que agarrar la Biblia y exportarla a las naciones. Él tenía que hacer de cada comunidad no judía una expansión multinacional de Israel. Él tenía que exportar la fe judía al mundo no judío. Y por eso algunas veces puedes torcer a Pablo, porque él dice que un no judío no está obligado a hacer tal cosa. Y si tú piensas que también es igual para el judío, eso te va a causar confusión. Porque él decía, por ejemplo, él creía claramente que todo judío, por el pacto que Hashem, que el Eterno hizo con el pueblo de Israel, todo judío debe circuncidar a sus hijos al 8º día. Eso es algo que fue Jucat Olam, estatuto perpetuo. Y perpetuo es perpetuo, es decir, es para siempre. Y Pablo pensaba que todo judío tenía que ser fiel al pacto de sus padres, no para salvación, sino como obediencia de pacto. Y entonces él vio una vez a un hombre llamado Timoteo, que era de padre griego, pero de madre ¿qué? Judía. Y él, para testimonio de la comunidad judía, ¿qué hizo? Lo circuncidó. ¿Por qué? Porque él era judío. Ahora, con Tito, su otro discípulo, él no hizo eso, porque Tito era gentil. Entonces, ya vamos a adelantar un poco en eso, porque la Torá, los mandamientos de la Torá, la ley de Moisés, tiene mandamientos que fueron dados a toda la humanidad, mandamientos que el Eterno únicamente esperaba que fueran obligantes para el pueblo judío, mandamientos para los levitas, mandamientos para los sacerdotes, mandamientos para el sumo sacerdote, mandamientos para el rey. Por ejemplo, un mandamiento que aplica a toda la humanidad, ¿cuál creen que es? No asesinar. Hashem espera hasta el día de hoy que nosotros cumplamos ese mandamiento. ¿Qué dicen? Bien, sí, claro. No adulterar, ¿verdad? No fornicar. ¿Cuál otro? La Lashon Hara, no mentir, no idolatría, no blasfemia, no robar. ¿Le hacen así aquí para robar? No, no hacen eso ahí. En El Salvador se hace eso. ¿Ah, sí? Ah, bien. No robar, ¿verdad? Todos esos son mandamientos universales de la Torá. Aplican a todo el mundo en donde quiera que estén. Y ahí están. En la Torá hay mandamientos para toda la humanidad. La mayoría de mandamientos, de hecho, son para toda la humanidad. Pero en la Torá hay mandamientos que el Eterno dejó únicamente para el pueblo judío. En otras palabras, son obligantes únicamente para los descendientes físicos de Abraham y para todos aquellos que se conviertan legalmente al judaísmo. Por ejemplo, la circuncisión, el Shabbat como señal de pacto con todas las regulaciones de la halajá, las leyes alimenticias del pueblo judío, con todo lo que eso implica. El pueblo judío, por ser una nación sacerdotal, tenía que ser en sí mismo una señal de verdades invisibles, verdades espirituales, para mostrar al mundo grandes cosas. En el Shabbat, el mundo entero, las naciones iban a ver el Shabbat, cómo era guardado por el pueblo judío, e iban a aprender principios espirituales poderosos de la observancia estricta que el pueblo judío tenía de los mandamientos. Por eso el Eterno no lo dio como obligante a todo el mundo, sino solamente al pueblo judío, en virtud de que ellos eran una nación sacerdotal. Se recuerda de Éxodo 19, dice: ustedes me serán nación santa, un Goy Kadosh, y posesión Am Segulá, pueblo atesorada, ¿verdad? Un reino, reyes y sacerdotes, ¿verdad? Y como nación sacerdotal, ellos tenían que guardar más mandamientos que las demás naciones. Y dentro del pueblo judío habían unos señores llamados levitas, ¿verdad? Y ellos tenían que guardar más mandamientos que el pueblo judío. Y dentro de los levitas había una familia especial, ¿verdad? Se llamaba ¿cómo? Los sacerdotes eran descendientes del hermano de Moisés. ¿Cómo se llamaba? Aarón, ¿verdad? Aarón. Y los hijos de Aarón tenían que guardar más mandamientos que los levitas y que el pueblo judío. Por ejemplo, un hijo de Aarón no podía ir a un funeral si no era por familiares cercanos. Y dentro de los sacerdotes había un señor llamado el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Y él tenía que guardar, adivinen, más mandamientos. Entonces, pecado en la Biblia, lo vamos a ver, es
quebrantar un mandamiento que aplica a ti. Si el mandamiento no es obligante para ti, no es pecado para ti quebrantarlo. Por ejemplo, el sumo sacerdote tenía prohibido casarse con una mujer que no fuera virgen. No podía casarse, con una viuda, por ejemplo. Imagínense que alguien leyera ese mandamiento y dijera, yo no me puedo casar con ninguna viuda porque el Eterno lo prohibió al sumo sacerdote. ¿Estaría haciendo bien? No, porque era pecado para el sumo sacerdote casarse con una mujer que no es virgen, pero no para ti. Es decir, hay mandamientos que aplican a diferentes personas en la Biblia. Y el problema es que Pablo lo entendía, pero no sé por qué, no me preguntan a mí, pero hasta el día de hoy eso es bien difícil de entender. La gente le gusta mejor que sea uniforme todo, ¿verdad? Aquí todo lo mismo, pero no, Pablo entendía eso. Y entonces él luchaba para que la gente, los no judíos, no fueran estorbados y que no se les exigiera a los no judíos guardar cosas que ni Hashem había exigido para ellos. Cuarto, Pablo dice términos que es preciso definir o descifrar para entenderlo bien. Esto es, obras de la ley, bajo la ley, justificación. ¿Qué es eso? ¿Qué es obras de la ley? ¿Qué es bajo la ley? ¿Qué es justificación? Eso es algo que veremos. Estos 4 son los retos que tenemos para entender a Pablo. Y Pablo, todos conocemos la versión convencional, tradicional de Pablo, ¿verdad? Pablo es el apóstol de la gracia. Él vino a liberar a todos de la ley. A los apóstoles todavía no habían entendido bien algunos, Pedro por ejemplo, y él vino a liberarnos de la ley. La ley está abolida, ¿verdad? Y hay muchos versos de las cartas de Pablo que pueden ser interpretados para decir que la ley, la Torá de Moisés, está abolida. El fin de la ley es el Mesías, ¿verdad? Esa es una. Ahora venido a la fe, ya no estamos bajo ayo. Ese es otro. ¿Cuál otro sería? ¿Han leído más de esos? Ya no gobernará el pecado en vuestros miembros porque ya no estáis bajo la gracia, ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso se asume que lo que significa es que la Torá ha perdido su valor, ha caducado, ya no tiene nada que ofrecer ni a judíos ni a cristianos. Y esa es la visión de Pablo que todos conocemos, es la visión tradicional de Pablo desde el siglo IV por lo menos, bueno, desde el siglo II de hecho, el cuerpo del Mesías interpretó a Pablo así. ¿Cuál es el problema de decir que la ley de Moisés está abolida? Bien, son varios problemas, pero he puesto 2, de hecho 3. En primer lugar, si decimos que Pablo declaró la ley de Moisés abolida, hay 3 problemas. 1, Pablo parece contradecir y contradijera a Yeshua y a los demás apóstoles en su relación con la ley. También Pablo contradijera a los profetas bíblicos si él dice que la ley de Moisés está abolida. Él contradice no a uno sino a todos los profetas. Por ejemplo, el profeta Zacarías en el capítulo 14 de su libro dice que cuando el Mesías vuelva, cuando el Mesías gobierne a todas las naciones desde Jerusalén, todo el mundo será requerido de observar la fiesta de los tabernáculos. Pueden buscarlo en Zacarías 14 y ahí dice, todos los que hayan sobrevivido, de los que vinieron contra Jerusalén, voy a leerlo textualmente, y si quieren buscarlo ustedes, está bien, Zacarías 14. Zacarías 14, 16, todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Adonai de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de Sukkot, la fiesta de las chozas, de las cabañas. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, Adonai de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Es decir, si Pablo dice la Torah está abolida, él está contradiciendo a ese profeta. Zacarías 14 no se va a cumplir si Pablo dijo que la ley está abolida, y ese es un problema. Y el tercer problema es que Pablo no solamente estaría contradiciendo a Yeshua, a los demás apóstoles, a los profetas, sino que adivinen qué, también se contradice a sí mismo, porque él declaró, abolimos la ley por la fe. ¿Y cuál fue la respuesta que él dio? De ninguna manera. Es más, en griego, meigenoito, significa perezca tal pensamiento. Es increíble, ¿verdad? Abolimos la ley
Por la fe, dijo Pablo, en otras palabras, por la fe que tenemos, dejamos sin validez la ley, de ninguna manera perezca tal pensamiento. Ahora, si Pablo siempre sí declaró abolida la Torá, se contradijo a él mismo, a Yeshua, a los apóstoles y a los profetas. Esos son los problemas. Y vamos a ver los versos que dan respaldo a lo que estoy diciendo. En primer lugar, tenemos que definir qué es la Torá. La palabra Torá, que la mayoría la ve como ley en la versión castellana, significa instrucción, ¿verdad? Viene de la raíz yará, que significa algo como señalar a un blanco, ¿verdad? Es decir, digamos que la voluntad de Dios está ahí. Entonces la Torá es esto, es como apuntar al blanco, ¿verdad? Por otro lado, errar al blanco en hebreo es hatá o het. Y también significa pecado. Increíble, ¿verdad? Noten, Torah es, ¿qué dijimos? Viene de instrucción, que significa señalar a un blanco. Es como tener un arco y señalar a un blanco. Si ahí está la voluntad de Dios, yo le quiero pegar a la voluntad de Dios para mi vida, ¿verdad? Por otro lado, pecar es errarle al blanco. Hatá, het. La palabra hatá y het puede significar ambas cosas. En un contexto moral significa pecado. Ahora, la misma palabra también significa, en otro contexto, errar al blanco. Y vamos a ver los versos. Por ejemplo, primer verso donde la palabra hatá se menciona. Génesis 4:7. Esta es la primera vez que aparece la palabra en Génesis. Si bien este es Hashem, el Eterno, hablándole a Caín. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado, hatá, está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Otro verso. Entonces el Eterno dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado, hatá, de ellos se ha agravado en extremo. Ahí aparece esa palabra. Y ahora miren, vean este verso. Búsquenlo en su Biblia y subrayenlo si quieren. Los que subrayan la Biblia, ¿verdad? No sé si tienen esta costumbre aquí, pero los que lo hacen. Jueces 20:16. Un verso muy interesante. Esto habla de unos señores que eran zurdos y tiraban con una piedra, ¿se acuerdan? Es en el contexto donde la tribu de Benjamín estuvo a punto de ser borrada de Israel por lo que una iniquidad horrible, brutal que cometieron. Y todo se arregló al final y no se borró la tribu de Benjamín. Bien, en Jueces 20:16 se nos habla de esas personas que eran zurdos. ¿Vieron que es de la Biblia eso, que no hay zurdo malo? No sé si es que aquí dicen eso, pero allá en El Salvador se dice eso, que si alguien es zurdo es bueno para, ya sea para basquetbol, para fútbol, no hay zurdo malo, dicen allá. Me dijeron algunos dichos colombianos cuando llegué a Cartagena, en la noche todo gato es pardo, y yo me quedé, ¿qué significa eso? He aprendido varios, de hecho. Entonces ahí hay un dicho, no hay zurdo malo, es decir, el que es zurdo es bueno para jugar. Y estos eran buenos, dice, miren, Jueces 20:16, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran, ¿cómo dicen? Zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda, un cabello, y no erraban. Noten, la palabra para errar es yahati, es la misma palabra, la misma raíz de hatá. Pero ahí no está hablando de pecado, sino de qué cosa, de que a la hora de pegarle con la honda un cabello, ellos no fallaban, no erraban, ¿verdad? Entonces noten que la palabra pecado, por lo menos cuando se habla de pecado en el sentido de pecado no intencional, es llamado hatá en hebreo. Hay 3 palabras para describir la maldad en hebreo: hatá, gabón y fesha. Y habla de 3 tipos de pecado. Hatá es el pecado sin intención, pecado que no cometes con alevosía ni nada. Gabón es un pecado un poco más serio. Se recuerdan que Yeshua, hay una teología en algunas iglesias que dice que todo pecado es igual, es decir, no hay escala de pecados. Y en un sentido es cierto, en otro sentido no es cierto. Por ejemplo, en el sentido de que todo pecado a la postre, un solo pecado basta para condenarte, eso es cierto. Es decir, un solo pecado bastó en el jardín del Edén, ¿verdad? Un solo pecado bastó. Y en ese sentido, todo pecado es maldad, estamos claros. Ahora, dentro del círculo llamado pecado, hay una jerarquía de males, ¿verdad? No es el mismo el que te miente, no es lo mismo alguien que miente a alguien que viola niños, ¿verdad? Obviamente sabemos intuitivamente que la maldad es peor. Y en hebreo, para pecados más graves, se habla de fesha, rebelión, o gabón, iniquidad.
los pecados de muerte. Juan hace esa distinción, ¿verdad? Todo pecado es maldad, dice Juan, primera de Juan 5. Y él dice, pero hay pecado de muerte, por el cual yo ni siquiera les pido que oren, dice Juan. ¿Se acuerdan de ese verso? Es decir, hay pecado que no es de muerte y hay pecado que es de muerte, ¿verdad? Yeshua dijo, el que me entregó a ti, mayor pecado tiene. ¿Se recuerdan? Cuando él dijo eso a Pilato. Es decir, hay pecados que son más graves que otros. Y el pecado sin intención se dice hatá, errar al blanco. En la Biblia lo contrario a la Torah es pecado. Lo contrario a obedecer a Dios y pecar es obedecer los mandamientos de Dios que aplican a nosotros. Este es el famoso verso de primera de Juan 3:4, ¿verdad? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y aquí tenemos el concepto bíblico de pecado. Es decir, si tú le preguntas a los apóstoles, ¿qué es pecado? Dirían, el pecado es, ¿qué dice? La infracción de la ley. Es decir, cuando Yeshua dijo, ve y no peques más, si pecado es, hagan esta ecuación conmigo, despejen las variables. Si pecado es infracción de la ley y Yeshua dijo, no peques más, sustituyan la palabra pecar con infracción de la ley. ¿Qué da? No transgredas más la Torah, ¿verdad? Eso sería. Es decir, eso es la palabra pecado en la Biblia. Pecado es infracción de la ley. Dice, pues este es el amor a Dios, dice 1 de Juan 5:3, que guardemos, ¿qué dice? Sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos, son para tu bien. La Torah es no la ley que está para aplastarte, sino instrucción. Es decir, es cómo instruirte para qué? Dar en el blanco, para no errarle al blanco. Primera de Juan 2, 3, 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Es decir, ¿cómo sabes que alguien es un verdadero creyente? ¿Cómo sabes que alguien de verdad nació de nuevo? ¿Cómo sabes que alguien fue salvo, para hablar en los mismos términos? ¿Cómo sabes que alguien de verdad tuvo una experiencia que cambió, purificó su alma? ¿Cómo sabes que esa fe invisible que no puedes ver es verdad en un hombre? En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Si guardamos qué? Sus mandamientos. El que dice yo le conozco, y en hebreo conocer, da'at, tiene que ver con conocer experimentalmente. Adán conoció a su esposa, ¿verdad? Y tuvieron un hijo llamado Caín. Conoció no es que, hola, ¿cómo estás? Soy Adán. No fue así. Conoció es un eufemismo para una relación íntima, ¿verdad? Y conocer es el que dice yo tengo una relación con el Eterno, tengo una relación con Dios, y no guarda sus mandamientos. ¿Qué pasa con él? ¿El tal es qué? Mentiroso. La verdad no está en él. Qué legalista, Juan, ¿verdad? ¿Vieron eso? Wow, radical. Y el tal es mentiroso. Es decir, Juan, es bien sencillo. Tú dices conocer a Dios, no guardas los mandamientos. ¿Qué eres? Mentiroso. ¿Si han oído eso de que decirle a alguien que algo en particular es pecado, en el mundo actual se tacha a alguien de legalista, ¿verdad? ¿Saben cuál es el problema? Si ese es el concepto de legalista que tenemos en el siglo XXI, les cuento algo. Yeshua era un legalista, los 12 apóstoles eran un legalista y Pablo era un legalista. Todos eran legalistas si definimos legalismo como exhortarte a dejar el mal y cumplir los mandamientos. Si defines legalismo así, porque ese no es el concepto clásico de legalismo. Legalismo es la creencia de que puedes salvarte, de que puedes justificarte eternamente delante de Dios en el día del juicio por acumular obras. Eso es legalismo, y en ese contexto obviamente que todos no rechazamos el legalismo, ¿verdad? Pero el problema es que hoy en el siglo XXI legalismo significa algo totalmente distinto al concepto clásico. Legalismo ya no significa la creencia de que puedes justificarte eternamente delante de Dios haciendo réditos por obras, sino que hoy legalista es todo aquel que te dice, mira, no deberías de hacer esto, y eso de verdad es un pecado, y te dice legalista, eres muy legalista. ¿Han oído eso? ¿Y cuál es lo que estamos perdiendo? El problema es que hoy en el cristianismo, bueno, yo no sé aquí en Bogotá, pero les cuento cómo está la cosa en El Salvador. Cuando yo era niño, Bogotá, perdón, Valledupar, perdóname. ¿Y saben que yo confundo Colombia con Bogotá? No sé por qué. Sí, yo sé, estaba siendo sarcástico. En El Salvador, cuando yo era niño, decir esa persona es evangélico
O sea, si a mí me decían eso siendo niño, ¿saben cuál era la imagen que se hacía en mi mente? Era una persona recta moralmente, intachable, una persona que estudiaba la Biblia, que sabía la Biblia de pe a pa, y una persona que pasaba un largo rato, si no es que todo el domingo en la iglesia. Es decir, cuando mi mamá me decía, es fulano de tal, es evangélico, esa era mi mente. Ahora, hoy en día, debido a eso, de que, bueno, no seas legalista, tú vives según el Espíritu, y eso ha venido a significar haz lo que te dé la gana. Y el problema es que hoy, en el cristianismo, estamos viviendo algo totalmente contrario a lo que vivió Martín Lutero. Cuando Martín Lutero vivió, el problema era el legalismo, y la medicina para el legalismo es la gracia, ¿verdad? Pero hoy no tenemos legalismo, hoy tenemos libertinaje, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Y Judas, no Judas Iscariote, sino Judas, el hermano de Yeshua, en la carta de Judas dice que habrán personas que convertirán la gracia de Dios ¿en qué? ¿Estamos viviendo en esos días? Hay iglesias que se han convertido en discotecas incluso, y todo se hace en aras del amor de Dios, en aras de alcanzar a los perdidos. ¿Y saben cuál es el problema? Que cuando intentas secularizar lo santo, ¿sabes qué es lo que termina pasando? Terminas haciendo todo lo contrario. Si terminas perdiendo la santidad en aras de alcanzar a los de afuera, tú te vas a terminar convirtiendo en los de afuera. Eso fue lo que dijo Jeremías, que se conviertan ¿qué? ¿Y qué? Y no tú a ellos. Pero en el siglo XXI pareciera que algunos círculos están haciendo todo lo contrario, ¿verdad? Y legalismo no es decirte que guardes los preceptos de Dios. ¿Puede ser alguien legalista al decirte que obedezcas a Dios? ¿Será eso legalista? No, ¿cómo vas a creer? Eso no puede ser legalismo. Dice Juan, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. Salmo 119, lo conocen, ¿verdad? Es el salmo más grande de toda la Biblia. Imagínense que un día el hermano Kenner les diga, vamos a cantar el Salmo 119, hermano. Sería un largo servicio de cántico, ¿verdad? Dichosos los perfectos de camino, los que andan en la ley del Eterno. ¿Cómo son los que andan en la ley del Eterno? Dichosos. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Quién diera que fueran ordenados mis caminos para guardar tus estatutos? Entonces, ¿qué dice? ¿No sería yo qué? No sería yo avergonzado. ¿Qué dice después? Cuando atendiese a todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus juicios justos. Eso es lo que dice el Salmo 119. Sigamos leyendo. La Torá, en sentido estricto, ¿qué es la Torá? Son los 5 libros de Moisés, en donde están contenidas todas las leyes que el Eterno entregó a Israel, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. En hebreo los nombres son Bereshit, Génesis, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Son los 5 nombres de los libros en hebreo. Los nombres que tenemos en la versión castellana vienen de la Septuaginta, que es la traducción griega que se hizo de la Torá en el año 252 antes del Mesías. Pecado, como dijimos, es transgredir un mandamiento que aplique a cada uno. Si Dios dio un mandamiento al rey de Israel, tú no cometes pecado por no guardar un mandamiento que Dios dio al rey de Israel. Si Dios dio un mandamiento al pueblo judío y tú no eres judío, tú no cometes un pecado por no guardar algo que el Eterno dio al pueblo judío. Esto es lógico, ¿verdad? Pero ya verán cómo se complica esto. Y por eso es necesario ver lo fundacional primero. Dios mismo dijo numerosas veces, no una, varias veces, que la Torá era estatuto perpetuo, Jucat Olam. Es decir, y la palabra Olam tiene 2 significados en hebreo. Olam significa para siempre, pero también significa mundo. Por ejemplo, decimos Melech HaOlam en hebreo, es rey del mundo, ¿verdad? Y Olam, ¿por qué? Porque Olam, para siempre, y el mundo están pues entrelazadas en el idioma hebreo, ya que cuando un judío habla de para siempre,
lo que él tiene en mente es mientras dure este mundo, mientras dure esta era presente. En hebreo, Olam Hazé, esta era presente. En el judaísmo se divide la historia de la historia de la creación en dos periodos: Olam Hazé, el mundo presente, y Olam Habá, el mundo venidero, la eternidad, lo que va a suceder después del milenio, lo que va a acontecer después de Apocalipsis 20, ¿verdad? Eso se le llama Olam Habá. Y en Éxodo 12:14, Éxodo 27:21, 29:28, 31:16, Levítico 10:9, 16:9, 23:21, 23:31 y Números 25:13 aparece que la Torah es Jucat Olam, estatuto perpetuo, es decir, es para siempre. Dios nunca dijo en la Torah: y guardarán estos mandamientos hasta que venga el Mesías, luego ignórenlos. No está ese verso en la Torah. Es más, está otro verso que es todo lo contrario. En Deuteronomio 13, de hecho, antes de eso, en Deuteronomio 13 se dice esto: si algún profeta, noten, en Deuteronomio 13 se dice al pueblo judío: si algún profeta viene a ti en el futuro y hace señales, hace milagros, te anuncia sueños y prodigios, y el milagro se cumple, pero él te ordena ir en contra del camino que el Eterno te dio, no oigas al profeta, es un falso profeta. En otras palabras, si ustedes son un judío de allá del tiempo de Isaías, por ejemplo, y viene una persona y te dice: yo tuve un sueño, yo soy un profeta, y quieres pruebas, aquí hay un milagro, boom, y enciende fuego de la nada, y que esa maleta se enciende en llamas, y se enciende, y tráiganme a un enfermo, y vamos a orar por los enfermos, y todo, y se sanan todos. Imagínate, gran profeta. En el momento que él te diga: ya no hay que guardar los mandamientos que el Eterno nos dio, en ese momento la Biblia dice: es un falso profeta. Dice, si ustedes lo buscan ahí, Deuteronomio 13 dice que hay dos símbolos de un falso profeta. Cuando él te dice que vayas en pos de dioses ajenos, es decir, si te dicen vamos a adorar a Baal, o también cuando te dice que intenta desviarte del camino que Adonai tu Dios te dio. Dice Deuteronomio 13:14: en pos de Adonai vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Es decir, todo profeta después de Moisés que venga y te diga la Torah de Moisés, ya no guardes esos mandamientos, inmediatamente eres un falso profeta. Entonces, les voy a poner un ejemplo para hacerlo bien contextualizado en nuestro mundo actual. Imagínense que mañana, en una iglesia cristiana, alguien llegue y les dice: hermanos, y predica, y muy bueno y todo, ora por los enfermos, se sanan todos. El hombre tiene gran revelación e incluso te dice: yo sé lo que estás pensando que no le dejaste comida al gato y no te preocupes, tu gato ya encontró la whiskas. Cualquier cosa, él te lee la mente, todo, el hombre lo hace todo. Pero en ese momento te dice: hermanos, el Señor me ha dado una revelación. Él me ha dicho que tenemos que ponernos el número 666 en la frente o en la mano derecha. ¿Qué diría todo el mundo en esa iglesia cristiana? Inmediatamente, ¿verdad? No tendría ni siquiera que pensarlo dos veces, ¿verdad? No, pero ¿y qué tal los milagros? ¿No los haría dudar los milagros? No, ¿verdad? ¿Los haría dudar? Bueno, no debería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo cristiano tiene un libro que se llama ¿cómo? ¿Dónde está eso del 666? Apocalipsis, ¿verdad? En el momento que alguien te diga 666, sabe que ese es un falso profeta, ¿verdad? Y no importa si hace milagros, no importa lo que hagan, al momento que aparezca el número de la bestia, sabes que el tipo o es la bestia o es una bestia, pero algo es. Eso sabes. Cuando ves el número 666, una de dos, ¿verdad? Porque andaba un puertorriqueño, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama? José Luis de Jesús Miranda. Así se llama. ¿No vino aquí este hombre? Sí, yo sé. Dijo que iba a ser eterno, pero no sé en qué sentido. Entonces ese hombre decía, allá teníamos un amigo, se llamaba David, y él me decía, no, porque todo le ¿será esta la bestia? Había unos cristianos que le preguntaban, ¿será esta la bestia que habla de revelación? Y le decían, no, esta no es la bestia, una bestia sí es, pero no es la bestia, decía. Y igual con el pueblo judío.
Exacto, eso mismo es lo mismo con el pueblo judío. Ellos tenían un libro llamado Deuteronomio, donde decía, en el momento que alguien les diga, los mandamientos de la Torah finalizaron, sabe que es un falso profeta. Y el gran problema es que el Jesús que se le ha presentado al pueblo judío en los últimos 17 siglos, es un Jesús que les obliga a dejar la Torah. Entonces el pueblo judío está hasta cierto punto justificado en rechazar a ese Jesús por la misma Torah. Porque ese Jesús es un Jesús que les dice que ya no hay que obedecer los mandamientos que el Eterno dejó al pueblo judío. Ahora el verdadero Jesús, Yeshua de Nazaret, dijo esto: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para ¿qué? Cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Yo sé que han leído este verso como unas 1000 veces, se le llama la mantra mesiánica, es decir, es el Mateo 5:17 famoso de toda comunidad mesiánica. Solo voy a revisarlo rápidamente. J, ¿por qué J? Bueno, en México se dice no te entendí, aquí se dice eso también. No te entendí ni J. ¿Pero por qué J? ¿Se han preguntado por qué J? ¿Por qué no decimos no te entendí ni N? No decimos así, ¿verdad? Decimos J. ¿Por qué J? Bien, la letra Yud en hebreo y la letra Yota en griego, ambas son la letra más pequeña del alfabeto hebreo y del alfabeto griego. Es decir, la Yud es una comita, es como una tilde, es chiquita, la letra más chiquita. Es decir, lo que Yeshua estaba diciendo es ni el mandamiento más pequeño de la Torah pasará hasta que todo se haya cumplido. En los días de Yeshua había una parábola muy conocida. Está en un libro, fue registrado después en un libro que se llama Shemot Rabbah, significa el gran éxodo o el gran Shemot, y es un comentario de los rabinos a la Torah, es decir, es un comentario con parábolas y otras cosas, ¿verdad? Y ellos se preguntaban cómo Salomón, siendo el hombre más sabio de la historia, cómo había llegado a caer en la apostasía. Han leído el primer libro de Reyes, llegó a ofrecer incienso a los dioses paganos. ¿Cómo llegó ahí? Es decir, ¿cómo pasas de ser el hombre más sabio a adorar un dios? ¿Cómo pasó? Entonces ellos hacen una parábola en Shemot Rabbah 6.1 y dicen que un día Salomón estaba copiando el rollo de la Torah. En Deuteronomio 17 hay un mandamiento que dice que el rey tenía que él mismo tenía que escribir una copia del rollo de la Torah y tenía que leerlo todos los días de su vida. Bien, entonces según el Midrash Rabbah, obviamente esto es una parábola, esto no pasó, no digan, oye, llegó un señor del Salvador, una locura que nos dijo, eso no está en la Biblia, esto es una parábola, no pasó en realidad, no es históricamente cierto, es una parábola que los rabinos utilizaban para ilustrar lo que ellos creían que había pasado con Salomón, y dice así: cuando Dios dio la Torah a Israel, Él dio tanto mandamientos positivos y mandamientos negativos, es decir, haz tal cosa y no hagas tal cosa. Y dio algunos mandamientos para un rey, como se dice, ni hará volver al pueblo a Egipto para multiplicar caballos para sí mismo, porque el Eterno ha dicho no volváis por ese camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ¿verdad? Ahora, notes. Pero Salomón se levantó y estudió la razón por la cual Dios dio este mandamiento. Entonces Salomón dijo: ¿por qué Dios mandó no multiplicará mujeres para sí mismo? La razón de este mandamiento es para que no se desvíe su corazón. Lógico, ¿verdad? Léelo ahí en Deuteronomio 17. Dice literalmente: no multiplicará mujeres para sí, para que su corazón no se desvíe. Sigan la lógica de Salomón. Entonces, la razón detrás de no multiplicar mujeres para sí es ¿cuál? Que su corazón no se desvíe. Noten la lógica de Salomón. Dice Salomón. Bien, la razón era para guardar su corazón de desviarse. Bien, yo multiplicaré mujeres, pero tendré el cuidado de que mi corazón no se desvíe. ¿Ven? Bueno, en El Salvador dicen echa la ley, echa la trampa. No sé si aquí se dice eso, pero hay un dicho así también. Noten,
no multiplicará mujeres para que su corazón no se desvíe. Ah, ya entendí la razón detrás del mandamiento. Yo no tengo que guardar el mandamiento. ¿Han oído eso? Si ya entendiste la razón, los mandamientos de la ley, si ya entendiste la razón por la que fueron dados, ya no tienes que guardarlo. Bien, entonces, ¿qué hace? Según el Midrash, Salomón llega al texto y lo que hace es que hace un sutil cambio. Dice el Midrash, Salomón cambió la yud, la letra yud, era la letra que les dije, ¿cómo? La más pequeña. ¿Se dice chiquita aquí también? No, chiquita, la más pequeña. Hay una palabra donde dice no multiplicará, en hebreo es lo yarbe, así se dice, lo yarbe. Entonces, Salomón llegó al rollo de la Torah en la parábola y él cambió, él quitó la yud de la palabra yarbe y la puso, en lugar de la yud puso una letra alef. Y ahora, noten, el hebreo es tan increíble que si quitas una letra, cambió todo. Entonces, si tú quitas la yud de la palabra yarbe y la sustituyes por una alef, el texto de Deuteronomio ya no dice no multiplicará mujeres para que su corazón no se desvíe. Si quitas la yud y pones la alef, ahora el texto hebreo dice yo multiplicaré para sí mismo esposas y su corazón no se desviará. Es decir, con una yud, solo quitando la yud y poniendo la alef, el texto deja de decir. El texto decía, no multiplicará mujeres para sí mismo para que su corazón no se desvíe. Si quitas la yud y pones alef, ahora el texto dice, yo multiplicaré mujeres para sí mismo y mi corazón no se desviará. Entonces, ¿qué pasó? Sigue la parábola sigue. Shemot Rabá 6.1 sigue diciendo, entonces la yud, la letra chiquita esa, subió a los cielos, dice la parábola. Subió a los cielos y la yud chiquita fue delante del santo bendito sea. La letra yud chiquita se presentó delante de Dios y la yud empezó a hablar, en una letra parlanchina, y empezó a hablar y decía, santo bendito sea, ya viste lo que hizo Salomón, quién sabe, hoy ha quitado una letra, mañana puede quitar una palabra, después va a quitar un capítulo. ¿Quién sabe? Dentro de un año, dentro de unas generaciones, toda la Torah será abolida. Y dicen los rabinos en Shemot Rabá 6.1, pero el santo bendito sea dijo, 1000 como Salomón vendrán, dice él, Salomón y 1000 como él pasarán, pero la más pequeña tilde no será borrada de ti. Ahora, a la luz de esa parábola, ¿entienden ese verso? Es decir, Salomón era hijo ¿de quién? De David. Ahora, ¿cuál es el punto de la parábola? Si ustedes me preguntan, ¿cuál es el punto? El punto es que Salomón, lo que los rabinos te quieren decir, es que Salomón, el desvío de su corazón empezó con cosas como pequeñas. Porque no es que un día él se fue a acostar, es decir, no es que un día Salomón era el rey más sabio, cantó el Salmo 23, el Salmo 121, se fue a acostar, abrió los ojos y dijo, hoy es un buen día para adorar dioses ajenos. No fue así, es decir, no fue de la noche a la mañana que un día dijo, tengo un deseo de ofrecer incienso a Milcom. No fue así, es decir, su desvío empezó ¿cómo? Poco a poco, quitando una letrita aquí, una letrita allá, así empieza. Ese es el proceso del pecado que dice la carta de Jacobo, ¿verdad? Santiago, que dice el pecado una vez engendrado y todo. ¿Han visto esa antología del pecado que dice Jacobo? El pecado empieza con pequeñas cosas. Empiezas permitiéndote ciertas cosas y ese pecado te lleva a otro pecado y el pecado lleva a otro pecado y el pecado luego lleva a más pecado. Entonces el punto de la parábola era no menosprecies mandamientos pequeños porque te pueden llevar a más. Bien, Yeshua conocía esa parábola y entonces él es un hijo de Salomón y es un hijo de David también. Pero a diferencia de Salomón, Yeshua ben David no es como Salomón ben David. Él no ha venido a ¿qué dice? A abrogar la ley, sino a ¿qué? A cumplir. Y haciendo uso muy probablemente de esa parábola, él dice, no será quitada ni una, ¿qué dice? Ni una yud, esa letra que Salomón quitó, según la parábola de lo yarbe, ni una tilde de la Torah hasta que todo se haya cumplido. Ahora, ¿cuándo es hasta que todo se haya cumplido? Porque algunos dicen, hasta que todo se haya cumplido es en la cruz se cumplió todo, entonces de la cruz para allá ya no tienes que guardar. ¿Es eso lo que Yeshua quiso decir? No. ¿Por qué? Porque si en la cruz murió la ley, ¿cómo es que todos los discípulos a lo largo del libro de Hechos guardaban la Torah?
Ya lo vamos a ver después. Es más, pero no tienes que recurrir al libro de Hechos para saber qué significa hasta que todo se haya cumplido. La frase todo se haya cumplido es paralela a la frase hasta que pasen los cielos y la tierra, ¿verdad? Dice, porque de cierto os diga que hasta que pasen, ¿qué cosa? El cielo y la tierra. Y hasta la última vez que me doy cuenta, sigue habiendo cielos y sigue habiendo tierra. Y hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torah hasta que todo se haya cumplido. Es decir, la palabra todo se haya cumplido es paralelo hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿Quieres más pruebas? Bien, sigamos. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, ¿cómo? Muy pequeños, y así enseña a los hombres, ¿qué dice? Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, y el que los enseñe y los cumpla será llamado como grande en el reino de los cielos. Ten esta lógica. Si la Torah estuviera abolida, mandamientos abolidos, ¿podrían determinar mandamientos abolidos tu estatus en el reino? No, es ilógico. El solo hecho que si quebrantas un mandamiento muy pequeño que aplique a ti, ¿eso te hace como en el reino de los cielos? Pequeño significa que la Torah no está abolida. Lógico, ¿verdad? Es decir, aquel que de verdad nació de nuevo, pero quebranta mandamientos, en el mejor de los casos será como, dice Yeshua, muy pequeño en el reino. Ahora, el que los hace, ¿y qué? Y enseña a los demás, es como muy grande. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos grandes y pequeños de la Torah? Bien, la opinión de los rabinos es muy ilustrativa. Según los rabinos, uno de los mandamientos más difíciles de guardar y uno de los mandamientos más grandes es el honrar a padre y madre. Ese es muy difícil. Quizás porque hoy nosotros damos, honrar a mi padre, yo lo saludo, le digo buenos días. Pero en el judaísmo, en la cultura bíblica, honrar a tu padre y a tu madre es, como dicen en inglés, un big deal. Es decir, es algo que de verdad incluye muchas cosas. Por ejemplo, sostenerlos económicamente en su edad adulta, si es posible, es parte de honrar al padre y a madre. ¿Se acuerdan que Yeshua dijo eso? Ustedes, fariseos hipócritas, dicen, todo con lo que podría ayudarte es corbán, y no dejáis que el hombre ayude y honre a su padre y a su madre. Es decir, para él, honrar, kavod, incluía proveer económicamente para ellos, ¿verdad? Entonces, también los rabinos dicen que es uno de los más grandes mandamientos porque tiene una bendición muy grande. ¿Cuál es la bendición que se le da a aquel que honra a su padre y a su madre? Largura de días, ¿verdad? Eso está en Éxodo 20, Deuteronomio 5. Ahora, los rabinos notaron algo. Los rabinos notaron que el más grande mandamiento de la Torah tenía esa bendición. Y también hay un mandamiento que según los rabinos en el Talmud es uno de los más pequeños. Es un mandamiento pequeño. ¿Saben por qué? Porque es fácil. Es decir, es un mandamiento facilito. ¿Cuál es? Está en Deuteronomio. Lo buscan, por favor. Deuteronomio 22, 6. Según los rabinos, ese es uno de los mandamientos más pequeños de la Torah. Es muy fácil. Y ya los rabinos en los días de Yeshua discutían cuáles eran los mandamientos pequeños. Y ya van a ver por qué Yeshua habla de mandamientos pequeños. Aquí. Deuteronomio 22, 6. Dice: cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos. Es un mandamiento fácil. Es decir, tú eres un israelita y tienes hambre. Vas a un nido y hay un ave que está ya sea encima de polluelos o encima de huevos, ¿verdad? Lo único que tienes que hacer para cumplir este mandamiento es hacerle espantar a la madre, y cuando ella se haya ido, entonces tú tomas, ¿qué dice? Los pollos o los huevos y me los como. Eso es todo. Es un mandamiento fácil, ¿verdad? Sencillo. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Se les ocurre algo del propósito? El propósito es, que la madre se vaya, ¿verdad? Es decir, el propósito, según Maimónides, es este. El propósito es implantar en todo israelita rasgos positivos de carácter. Por ejemplo, este mandamiento va a hacer que los hijos de Israel no sean crueles hacia los animales. Por ejemplo, los animales, si tienes una madre palomita o una gallina,
por muy animal que sea, la mamá va a sufrir si delante de ella, delante de sus ojos, tú agarras a sus hijos y se llevas tus huevos. Entonces lo que tienes que hacer es que, hay un dicho que dice, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Entonces tienes que hacer ¿con qué? Con el ave, la espantas. Y cuando ya ella no está viendo, ¿tú qué haces? Te llevas los huevos o los polluelos. Es decir, noten esto. Si tú hacías esto iba a implantar en tu corazón ¿qué rasgo? El rasgo de no ser cruel hacia los animales, porque ibas a ser sensible al sufrimiento de una palomita o de una gallina. Y con el paso del tiempo, si tú implantas no ser cruel hacia un animal, terminarás no siendo cruel ¿con quiénes? Con los humanos. Si eres sensible al dolor de un animal, por efecto dominó, terminarás siendo sensible al sufrimiento humano. Noten, es un mandamiento que con muy poco enseñaba un gran principio: sé sensible al sufrimiento ajeno. Ahora, lo increíble es que este mandamiento es muy sencillo. Y le haces así a la palomita. Ahora, ¿cuál bendición tiene este mandamiento sencillo? Mira la bendición que tiene. Dice, verso 22:7: dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. ¿Les recuerda algo esa bendición? ¿En qué otro mandamiento tiene esa bendición? Honrar a padre y madre. Entonces los rabinos decían, nunca menosprecies un precepto pequeño, porque no sabes la gran bendición que tiene. Porque el gran mandamiento de honrar a padre y madre, mira, tienes un mandamiento grande, muy difícil de cumplir, honrar al padre y madre, y tienes un mandamiento pequeño, fácil de cumplir. Pero ambos tienen ¿qué cosa? La misma bendición. Entonces no menosprecies un mandamiento pequeño, porque hay mandamientos pequeños que tienen ¿qué? Bendiciones como grandes. A la luz de eso, Yeshua dice, ni siquiera esos mandamientos pequeños van a pasar de la Torah. Y también los apóstoles eran de esa opinión. Por ejemplo, en Hechos 1:12 se dice, entonces volvieron a Jerusalén. Esto es después de la resurrección de Yeshua. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Qué es eso, camino de un día de reposo? ¿Por qué? Moisés, en Éxodo 16, dijo, cada uno se esté en su lugar. En el contexto del desierto era, en Shabbat no salgan de su tienda. Eso era el contexto del desierto. Ahora, en el contexto ya entrado en la tierra prometida, los rabinos interpretaron ese mandamiento como diciendo que cada uno tenía que caminar poco en Shabbat. Es decir, como es un día de cese, Shabbat significa cese, no significa descanso. Propiamente hablando, en hebreo la palabra descanso es menujá, es el descanso de dormir. Shabbat significa cese. De hecho, eso fue lo que Hashem hizo. Hashem no descansó, él no estaba cansado. Es decir, no es que Hashem dijo, ay, qué cansancio estos 6 días. No es que dijo así, no es que él estaba cansado, se agotó. Dice la Biblia, él no duerme ni se adormece, ni se agota, él da fuerzas nuevas. Entonces, él no descansó, él cesó. Esa es la palabra Shabbat, ¿verdad? Cese de actividad creativa. Entonces los rabinos legislaron que 1500 metros era la cantidad que se debía de caminar en un día de Shabbat. Y esa es la distancia que hay desde Jerusalén, desde la muralla, hasta el Monte de los Olivos. Los apóstoles respetaban eso. Y noten, no es una ley bíblica. En la Biblia no está, no caminaréis 1500 metros en Shabbat. Esa es una legislación que los jueces de Israel hicieron. Y ellos guardaban no solamente la Torah, sino las costumbres, ¿verdad? Por ejemplo, otro verso, Pablo llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo que guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Esa fiesta era Shavuot, Pentecostés, ¿verdad? Shavuot, la fiesta de las semanas, en griego se dice Pentecostés, porque Pentecostés significa 50 en griego. Y él estaba apurado en ¿qué? Guardar la fiesta. Si la Torah hubiera estado abolida, ¿él hubiera tenido necesidad de guardar la fiesta? No. Más de él. Miren Pablo en el Sanedrín, Pablo delante del Sanedrín. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos, otra de fariseos, alzó la voz en el Sanedrín y dijo. Ahora, antes de leer lo que dijo, aquí viene algo muy importante. El Sanedrín es la corte más grande de Israel. Según la ley bíblica,
mentir delante del Sanedrín te hace culpable de varios pecados muy graves. No puedes mentir en el Sanedrín. Mentir en el Sanedrín te hace culpable del delito de perjurio, de tomar el nombre de Dios en vano. Es decir, si tú delante del Sanedrín dices algo, ellos te han hecho jurar, te han conjurado. ¿Han oído eso? Por ejemplo, si ustedes recuerdan el juicio de nuestro maestro, de Yeshua, él estaba delante de Caifás y delante de un Sanedrín espurio que los saduceos hicieron, un Sanedrín express que hicieron rápido para hacer una farsa de juicio. Y ellos llegan y Yeshua no les respondía. ¿Se recuerdan? Que dice la Biblia que no les respondía. Lo azotaban, habían unos señores que decían, este dijo que yo destruiré el templo y lo reedificaré al tercer día. ¿Y él qué hizo? Él no abría la boca, ¿verdad? Ahora llegó un momento donde el sumo sacerdote se pone de pie y le dijo, Yeshua ben Joseph, yo te conjuro, dinos, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del bendito? Entonces, cuando él dice te conjuro, es conjurar, es decir, te hago jurar. No es conjuro en el sentido de las caricaturas, me hicieron un conjuro, no es hecho. Conjuro es te hago jurar. Yo en mi autoridad como sumo sacerdote te hago jurar. En ese momento, ¿qué hizo el maestro? Tú lo has dicho, y desde ahora verás al Hijo del Hombre viniendo a la diestra del poder de Dios con gran poder y gran gloria. Es decir, en el momento que el Sanedrín te dice, te hago jurar, y si eres judío, no tienes opción, no puedes quedarte callado. Sería pecado para ti. Si Yeshua se queda callado, es pecado para él. Porque así es donde dice, así está escrito en la Torah, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. De hecho, a los jueces de Israel se les llama Elohim. Dios, la palabra Elohim en la Biblia puede significar poder, puede significar ángeles, puede significar jueces, puede significar Dios, todo depende del contexto, ¿verdad? Por ejemplo, yo dije en vuestra ley que dioses sois, ¿verdad? ¿Han leído el Salmo 82? Dice, yo dije no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. ¿Por qué Hashem le dice Elohim a los jueces? La palabra Elohim viene de poder, de arriba, ¿verdad? Entonces, un juez, el Sanedrín, es el representante legal de Dios en la tierra. Dios juzga a través del Sanedrín. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si tú mientes al Sanedrín, eres culpable de juramento en falso, perjurio, tomar el nombre de Dios en vano y mentira. Es decir, son 4 en 1, es un combo muy bonito. Incluye papa, gaseosa, cheesecake, todo incluye. Es decir, mentirle al Sanedrín es grave. Si tú mientes al Sanedrín, tienes un problema. Ahora, con esa luz, mira lo que Pablo dice. Delante del Sanedrín, Pablo, mucho tiempo después de su conversión, dice, varones hermanos, yo era fariseo. ¿Así dice? ¿Cómo dice ahí? Yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza de resurrección de los muertos se me juzga. Ahora algunos han intentado decir, Pablo dijo, yo soy fariseo en el sentido de que él creía en la resurrección, a diferencia de los saduceos. No, habían otras sectas del judaísmo que también creían en la resurrección. No era algo distintivo únicamente del fariseísmo. Los esenios también creían en la resurrección, por ejemplo. Y cuando él dice, yo soy fariseo, mira esto. Primero, él está bajo juramento del Sanedrín. Si él no es fariseo, si él declaró la Torah abolida, él ahí mismo fue culpable de perjurio, juramento en falso, tomar el nombre de Dios en vano. De todo eso fue Pablo culpable ahí. Si eso no es cierto, él tomó el nombre de Dios en vano. Y dice Hashem, dice el Eterno, que él no dejará como sin castigo al que tome su nombre en vano. Ese es el primer problema. Segundo problema, si Pablo ya no era fariseo, es decir, si Pablo dejó de observar la Torah, él dejó de portar tzitzit, los flecos que cuelgan del manto de todo judío observante, si él dejó de observar todo lo que el pueblo judío debe de guardar, todos los testigos que había en ese juicio lo hubieran podido exponer fácilmente como un mentiroso, ¿verdad? Es decir, si tú ya no eres fariseo, si tú ya no eres un judío observante de Torah, es fácil desmentirte. Es decir, si Pablo ya no era un fariseo, habían decenas de personas que hubieran dicho, no, tú no eres fariseo, ¿cómo? Yo te vi comiendo el sándwich de jamón. Eso es lo que le pudieron haber dicho. Es decir, tú no eres fariseo, yo te vi comiendo las costillas de cerdo, yo te vi. Tú no eres fariseo, ya no usas tzitzit, ¿verdad? Ahora, el solo hecho que ese hecho nunca fue debatido por nadie,
muestra de que Pablo no solamente era un fariseo, sino que seguía siendo un fariseo. Esto algunas veces es chocante para muchos, porque la palabra fariseo en nuestro contexto en el siglo XXI significa ¿qué cosa? Falso, hipócrita. A ver, no seas fariseo. Nunca le dijeron así. No seas fariseo, dice la gente. Porque los fariseos son vistos como lo peor. Les tengo noticias, no es cierto, no eran lo peor. De hecho, los fariseos eran lo mejor del judaísmo de la época. ¿Habían algunos hipócritas? Claro. Es más, ayúdenme en algo. ¿Qué religión, qué denominación cristiana no tiene hipócritas en su medio? ¿Hay alguna? ¿Hay alguna que todos son santos? Todos de verdad cuando salen está el carro de fuego esperándolos para llevárselos a su casa. Todos. ¿De verdad? ¿O hay hipócritas también? Claro que hay hipócritas. Es más, les cuento algo. En el Talmud, el Talmud es un libro donde están las interpretaciones y comentarios judíos de los rabinos de los primeros 6 siglos de nuestra era. En el Talmud hay un registro hecho por fariseos que dice así: hay 7 u 8 clases de fariseos. De los 7, 6 son malos. Solo uno es bueno. Yo les pregunto, ¿qué denominación cristiana ha producido un libro con una aseveración tan honesta sobre su movimiento? Diciendo, ¿saben qué? Aquí en nuestra congregación, de 7, 6 son falsos. ¿Han leído eso alguna vez en algún libro de teología? ¿Han leído eso? ¿Qué denominación tiene una aseveración tan honesta sobre su propio movimiento? Es decir, los fariseos sabían que habían fariseos falsos, pero así como había fariseos falsos, habían fariseos buenos. 2 nombres, Nicodemo, por ejemplo, José de Arimatea, Pablo. Es más, habían fariseos que sí eran enemigos de Yeshua, pero habían unos que no. De hecho, en Lucas 14, un grupo de fariseos llega donde Yeshua y le dice: pronto, huye, Herodes Antipas te anda buscando para matarte. ¿Se recuerdan de ese verso? Está en Lucas 14. Si los fariseos hubieran sido siempre los malos chicos que querían meter a problemas al maestro, ¿por qué iban a ir a avisarle que Herodes quería matarlo? No tiene sentido. Es más, otra cosa, los fariseos no invitaban a comer a nadie a su casa si no percibían que el otro era parte de su grupo. Nunca van a ver a Yeshua comiendo con los esenios. Nunca van a ver a Yeshua comiendo con los saduceos. Nunca verán a Yeshua comiendo con los herodianos. ¿Saben con quién comía él? A cada rato comía con los fariseos. Es más, a cada rato muchos grandes sabios, grandes escribas lo invitaban a comer. En el Talmud también está escrito que un hombre santo no puede invitar a ser parte de la Jaburá, la hermandad, a un hombre que no guarda los estrictos requerimientos farisaicos. Nunca hubo un movimiento en la faz de la tierra con el cual Yeshua era tan afín. Ahora, ¿por qué los criticaba tanto? Bien, porque les hago las que son madres aquí. ¿Cuántas son madres aquí? ¿Y quiénes son padres aquí? La mayoría, ¿verdad? ¿A quién castigas, reprendes, exhortas tú? ¿A tu niño o al niño del vecino? Bueno, aquí no sé si hay niños de la calle, allá en El Salvador hay. ¿Tú a quién castigas? ¿A tu niño o al niño que anda en la calle? A tu niño, ¿verdad? Imagínense que un pastor hoy se parara en una iglesia y dijera: ¡ay de vosotros, pastores hipócritas, que cobráis el diezmo y no hacéis nada bueno con ese diezmo! Imagínense. O que dijera: ¡ay de vosotros, pastores hipócritas, que predican de esa gracia barata que no es nada más que libertinaje! Pregunto, si él predicara así, ¿significa que él ha dejado de ser cristiano? ¿Ha dejado de ser pastor? No. Ahora, ¿quién es tu especial enfoque de preocupación en un movimiento? ¿Los más lejanos o los más cercanos? Claro, no hay ningún Mateo 23 de los saduceos. Nunca Yeshua dijo: ¡ay de vosotros, saduceos hipócritas! ¿Será porque no habían saduceos hipócritas? Los saduceos eran lo peor del día. Es decir, los saduceos estaban vendidos a Roma. La mayoría de saduceos el Sanedrín que condenó a muerte a nuestro maestro fue de mayoría saducea. Anás y Caifás eran los líderes de los saduceos. Ellos no creían en la resurrección, no creían que había un alma que trascendía la muerte, no creían en ángeles, no creían en nada. Siempre a lo largo del libro de Hechos, los que perseguían a los discípulos eran los saduceos. Anás, Caifás y toda la secta de los saduceos se juntaron contra los apóstoles, dice el libro de Hechos. ¿Quién fue
el que defendió a los apóstoles y dijo: hey, no, cuidado, si ustedes puede ser que estén luchando contra Dios, dejen estos hombres. Si este movimiento es de los hombres, ¿qué va a pasar? Perecerá. Si es de Dios, ¿qué va a pasar? Permanecerá. ¿Quién fue el que dijo eso? Gamaliel, Rabán Gamaliel, que es el líder de los fariseos. Es decir, cuando Yeshua acusaba a algunos fariseos de hipocresía, era porque él esperaba más de ellos. Es decir, él no esperaba lo mismo de una samaritana, no esperaba lo mismo de un publicano. A ellos, para atraerlos de nuevo al camino de Dios, tenía otra manera de llegar. Pero a los otros, de los cuales él esperaba muchísimo, tenía más grandes expectativas, porque ellos eran lo mejor de Israel, y por eso él los tenía sometidos a un estándar más alto, ¿verdad? ¿O no? No esperas más de tu pastor. ¿De quién esperas más? ¿De quién esperas más en una iglesia cristiana? De un pastor, lógico. Entonces, si un pastor viene y dice: ay de vosotros, pastores hipócritas, no es que él ha dejado de ser cristiano, no es que él ha dejado de ser pastor. En la misma luz tienes que entender a Yeshua. Pablo siguió siendo fariseo hasta el día de su muerte. Por eso él dice delante del Sanedrín: yo soy fariseo. Luego, vemos aquí en Hechos 24:17. Este tema puede ser muy dificultoso. Voy a tratar, porque está más allá de los alcances de esta enseñanza, voy a tratar de hacerlo fácil. Lo voy a hacer lo más fácil posible. Noten este verso, este es un serio lío. Pablo llega a Pentecostés, a Shavuot, y adivinen qué dice él que hizo. Dice: pero pasados algunos años vine a hacer limosnas, tzedakah a mi nación, y a presentar sacrificios, en griego prósfora. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Esto para un cristiano debe volarle, como decimos allá, volarle la tapa de los sesos. Es decir, creer que Pablo fue a hacer un sacrificio de animales al templo y que se purificó en el templo después de su conversión es algo que un cristiano diría: ¡oh! ¿Cómo es eso posible? Pero es lo que Pablo dice. En griego él dice prósfora. Lo que pasa es que quizás nunca lo has visto en tu Biblia, porque en la Biblia lo han traducido como ofrendas, ¿verdad? Pero prósfora quiere decir sacrificio. La única ofrenda que ofrendabas en el templo eran animales. Ahora, ¿cómo es que Pablo lo hacía? Les voy a decir algo. La concepción tradicional que se tiene de los sacrificios de animales es esta. Antes de venir el Mesías, si tú querías perdón por los pecados, tenías que llevar tu cabrito al templo, ¿verdad? Y luego que vino el Mesías, ya los cabritos se quedaron desempleados, porque ya él ya murió por ti. Ya los cabritos ya no tienes que hacer nada. Es decir, de la cruz para atrás, la expiación eterna era por sacrificios de animales. De la cruz para acá, la expiación eterna es por tu hijo. ¿Es cierto eso? No, según el escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos dice que nunca, oigan, nunca los sacrificios de animales han quitado pecados en el sentido eterno. La salvación siempre fue fe y descansar en la misericordia de Dios, en su gracia, y responder con fe a su revelación. ¿Para qué servían los sacrificios de animales entonces? Bien, el escritor de Hebreos dice en Hebreos 9:13 que los sacrificios de animales proveían purificación física, ritual, ceremonial. Era una purificación del cuerpo, del mobiliario del templo, del templo mismo, para poder entrar en ese lugar. Hebreos 9:13 dice eso. ¿En qué sentido es eso? Bien, en el templo, en el tabernáculo, la presencia de Dios habitaba de una manera manifiesta como en ningún otro lugar de la tierra. Es decir, ¿has estado alguna vez en un templo, en una iglesia, en donde si tú no entras de la manera correcta, hay riesgo latente de morirte? No, ¿verdad? Nunca has entrado en ese lugar. Bien, el tabernáculo y el templo era ese lugar. ¿Se acuerdan de los hijos de Aarón? Nadab y Abihu. ¿Qué pasó con ellos? Murieron, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó con Uza, el hombre que extendió su mano a tocar el arca del pacto? Murió.
Es decir, la intensidad de la presencia de Dios en ese lugar era tan grande que para que la presencia se mantuviera en ese lugar y para que para ti fuera seguro, tú necesitabas purificarte no únicamente espiritualmente hablando, sino físicamente, ceremonialmente. Los sacrificios proveían expiación ritual, ceremonial. Y ustedes dicen, ¿de dónde se sacó este loco eso? Está en Hebreos 9:13. Miren lo que dice Hebreos 9:13. Hebreos 9:13 dice que lo siguiente: porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los impuros santifican para la purificación de la carne. Carne ahí significa el cuerpo, ¿verdad? ¿Cuánto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? En otras palabras, el sacrificio de Yeshua el sacrificio del Mesías es infinitamente superior a los sacrificios de animales. Los sacrificios de animales daban purificación física, purificación ritual para estar en el lugar donde la presencia manifiesta de Dios era intensa. El sacrificio de Yeshua purificó no tu cuerpo, sino que tu conciencia, tu alma. Por eso los apóstoles nunca vieron que los sacrificios de animales eran incompatibles con la fe de Yeshua. Es más, les cuento algo. El libro del profeta Ezequiel, desde el capítulo 40 hasta el capítulo 48, dice que cuando el Mesías vuelva, se va a construir otra vez el templo en Jerusalén y se van a ofrecer otra vez los sacrificios. El Mesías estando aquí en la tierra, se van a hacer otra vez los sacrificios. Si los sacrificios hubieran desaparecido, 8 capítulos enteros del profeta Ezequiel nunca se van a cumplir. Entonces, hay gente que dice, no, pero ¿cómo es posible eso de los sacrificios? Es porque no se entiende lo que dice Hebreos 9:13. La expiación que brindaban los sacrificios era expiación ritual, expiación ceremonial. Ahora, la palabra expiación hay que definirla bien también. ¿Qué entendemos por expiación? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué se les viene a la mente cuando oyen expiación? Rociar sangre. ¿Qué más? Expiación es sinónimo casi siempre ¿de qué? Perdón de pecados. Bien, la palabra capará, expiación en hebreo, no significa en primer lugar perdón de pecados. Expiación significa cubrir. Eso es lo que significa. Es la misma palabra que sale, la primera vez que la palabra para expiación sale es en Génesis 6, donde dice que el Eterno dijo a Noé que tenía que hacer un arca y la cubrirás con brea. Esa es la primera vez que sale Génesis 6:14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Es decir, cuando dice la cubrirás con brea, ahí es la misma palabra para expiación. Ahora, eso no quiere decir que el arca experimentó perdón de pecados, ¿verdad? No es de que el arca andaba ahí adulterando, robando algo, sino que se cubría, ¿verdad? Eso es. La palabra expiación significa en primer lugar cobertura para protección. Eso significa expiación, ¿verdad? Bien, en el mismo sentido, cada vez que en la Biblia, en la Torah se menciona expiación, el 99% de las veces se habla de cobertura ritual, purificación o cobertura. Les doy un ejemplo. Éxodo 29:37 dice: por 7 días harás expiación por el altar, lo santificarás y será un altar santísimo. Pregunta, que dice el verso 36 también, 29:36. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio de purificación para las expiaciones. Purificarás el altar cuando hagas expiación por él. Por 7 días harás expiación por el altar. Pregunto, ¿tenía pecados el altar? Dice que se tenía que hacer expiación por el altar. ¿Será que el altar tuvo deseos ilícitos de algún cucharón que vio por ahí o algo? No sé, ¿necesitaba perdón de pecados? No, ¿verdad? Perdón por la interrupción, por eso es que dice el Señor a Moisés: quita tu sandalia de tu pie porque... Sí, exacto. Entonces, para entrar en semejante lugar necesitas una cobertura de protección. Es decir, el hombre es mortal, estamos separadísimos de Dios. Él es trascendente, nosotros no somos trascendentes. Él es inmortal, nosotros somos mortales. El libro de Éxodo termina con el tabernáculo. Noten cómo termina Éxodo. ¿Saben cómo termina el libro de Éxodo? El libro de Éxodo termina con los israelitas haciendo el tabernáculo. El tabernáculo está terminado y la nube de gloria llega al tabernáculo.
Ahora, ¿saben cuál es el único problema? Nadie puede entrar al tabernáculo. ¿De qué te sirve una congregación cuando nadie puede entrar? Es decir, la presencia de Dios era tan fuerte que ni Moisés podía entrar. Léanlo conmigo, está en Éxodo 40. No puedes entender el sistema de sacrificios de Levítico sin entender el final de Éxodo, porque Éxodo 40 da la clave. Éxodo 40. ¿Puede alguien leer Éxodo 40 del 34 al 35, si me hacen el favor? Entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo del testimonio porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo tenía lleno. Imagínate ese servicio de adoración. Es decir, todos están afuera, nadie puede entrar. Es decir, una nube. Porque cuando en el cuerpo del Mesías decimos que la presencia de Dios estuvo muy fuerte, lo que tenemos en mente en realidad es una presencia de Dios en el sentido espiritual, ¿verdad? Es decir, el Espíritu del Eterno te hace sentir algo muy especial en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. Eso es lo que significamos. Ahora, en estos días, la presencia de Dios se podía manifestar físicamente, es decir, la nube estaba ahí, tú la veías. Si entrabas, te fulminaba, es decir, si entrabas, quedabas como pollo rostizado si entrabas a ese lugar. Entonces, ni Moisés puede entrar. Imagínate que tú vas a un lugar donde ni Moisés puede entrar. ¿Te animas a entrar? No. Entonces el libro de Éxodo termina con un tabernáculo hecho, la nube ahí, pero nadie puede entrar. ¿Cómo haces? Bien, ahí es donde empieza el libro de Levítico y dice, la palabra para sacrificio en hebreo es korban. La palabra korban viene de karba, que significa acercarse, aproximarse. Es decir, Moisés no puede entrar ahí. Entonces la pregunta del $1.000.000 al final de Éxodo es: ¿cómo hago para entrar ahí a ese lugar? Yo soy un mortal, soy alguien físico, tengo pecado, yo soy indigno de estar en la presencia, en un lugar donde la presencia de Dios tiene esa intensidad tan increíble como en ningún otro lugar del mundo. ¿Te imaginas el problema? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para entrar? Entonces Hashem dice: yo te voy a dar la clave. Y él dice, así se ha traducido en Levítico. Levítico 1:1 se ha traducido así: llamó Adonai a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrezca ofrenda a Adonai de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. En hebreo se tendría que traducir así literalmente: cuando alguno de entre vosotros se acerque con acercamiento a Adonai de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Así diría en hebreo, porque la palabra para ofrenda ahí es korban y makrib significa acercarse. Makrib, korban. Si alguien se acerca con acercamiento a Adonai, lo hará con vacuno. Ahora, ¿cómo funcionaba eso? ¿En qué sentido mi cabrito me acerca a Dios? ¿En qué sentido? Bien, ¿dónde dice la Biblia que está la vida? La vida está en la sangre, y yo le he dado para hacer expiación, purificación, cobertura por vuestras almas. Simbólicamente, obviamente esto es simbólico, ritual físico. Simbólicamente, cuando la sangre de un animal era esparcida o era rociada en el altar, esa sangre que representaba a cada israelita subía delante de Dios. Ahora el israelita tenía una cobertura de vida para acercarse al Dios de la vida. Por eso es que en Levítico todo lo que tiene que ver con muerte o salida o abandono de vida causa impurificación ritual. Yeshua dijo: Dios es un Dios ¿de qué? De vivos y no ¿de qué? De muertos. Por eso si tú tocabas un cadáver, no podías ir al templo, tenías que pasar una purificación de 7 días y te tiraban cenizas de una vaca. ¿De qué color? Roja. ¿Por qué roja? Sangre. ¿Sangre sinónimo de qué? Vida. Y aparte de eso, la vaca tenía que ser quemada con madera de cedro. ¿De qué símbolo el cedro? Fortaleza. ¿De qué más? Cuando dices una mesa de cedro, ¿qué te imaginas? Aroma también. Y es duradero, ¿verdad? El cedro, una mesa, ¿cuánto te puede durar? Le deja a los bisnietos, ¿verdad? El cedro es símbolo de inmortalidad, imperecedero.
El hisopo es símbolo de qué? También se tenía que echar hisopo en la vaca roja, ¿verdad? En las cenizas de la vaca roja para purificar a alguien que tocaba a un muerto. ¿De qué símbolo el hisopo? ¿Para qué sirve un hisopo? Limpiar, símbolo de qué? Higiene, vida. También tenía que llevar escarlata la vaca roja. ¿Qué color es la escarlata? Roja. Todo tenía que ver con vida. Si una pareja venía y tenía relaciones íntimas, una pareja, esposo y esposa, ellos quedaban impuros ritualmente hablando, tenían impureza ritual. Cuando en Levítico lean y será inmundo, el problema es que la palabra inmundo, ¿qué entendemos nosotros? Inmundo entendemos, algo inmundo es como sucio, antihigiénico, ¿verdad? Así se entiende. La palabra tamé en hebreo significa primordialmente impureza ritual. Es decir, cuando una pareja tenía relaciones, había una salida, un abandono de vida del hombre, ¿verdad? Cuando hay menstruación, ¿qué es lo que sale de la mujer? Sale un óvulo. ¿Y cómo está ese óvulo? Muerto, muerte. Cuando una mujer daba a luz un hijo, ¿qué salía de ella? Vida, había abandono de vida. Todas esas cosas te inhabilitaban para ir al tabernáculo. Todas esas cosas. Entonces tú necesitabas una cobertura, obviamente simbólico, ¿verdad? Una cobertura de vida para aproximarte al Dios de la vida. Entonces, el objetivo primordial de los sacrificios de animales nunca fue dar vida eterna. No hay ningún verso busquen este verso en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y aquel que me ofrezca 2 becerros y un toro tendrá vida eterna. ¿Han leído ese versículo? No está. ¿De dónde sacamos que el objetivo de los sacrificios era dar vida eterna? No sé. Obviamente los sacrificios tenían un doble propósito. El propósito principal, según Hebreos 9:13, era dar purificación ¿de qué dice? De la carne, del mobiliario del templo. Dice, haréis expiación por el altar. El altar no necesita perdón de pecados. No es que deseó algún cucharón ahí. No es que robó algo. Expiación significa cobertura de protección o significa purificación. Como en el altar la presencia de Dios iba a manifestar y todo eso tenía que ser purificado ritualmente, físico. Los sacrificios de animales, la sangre del animal proveía simbólicamente de una cobertura de vida para que el Dios de la vida no te fulmine. Si el pueblo judío dejaba, si los pecados en el pueblo se incrementaban y se dejaba de ofrecer, se dejaba de expiar el pecado y se dejaba de expiar todo el mobiliario del templo, ¿qué iba a pasar con la presencia de Dios? Se iba a ir. Eso fue lo que pasó. En Ezequiel, el profeta Ezequiel vio que debido a la maldad, las iniquidades y las impurezas de los hijos de Israel, la presencia de Dios que pasó del templo se fue. Entonces todos los años había un día, el día de las expiaciones, para hacer expiación, no por el altar que estaba en la entrada, el altar de bronce, sino expiación por el lugar santísimo. Todos los años se expiaba. Y si tú lees el libro de Levítico 16, ahí se dice que en ese día Aarón iba a hacer expiación por el tabernáculo, por el altar y por todo el mobiliario del templo. Es decir, y obviamente ellos no necesitaban tener perdón de pecados. Voy a leerles el verso, se los doy también. Perdón que estoy tomando mucho tiempo en algo. Esto se deriva de ese verso, no es parte estrictamente hablando de lo que estamos viendo, pero yo sé que el tema de los sacrificios de animales es un tema candente. Entonces no podía poner eso y dejar esta explicación, porque si van a que Pablo, sacrificios, entonces para evitar eso tengo que explicar bien eso. Levítico 16, 33. Oigan cómo dice. Yom Kippur, día de Yom Kippur. Y hará la expiación por el santuario santo, el lugar santísimo, el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Es decir, de la misma manera que se hacía expiación por el altar, por el lugar santo, se hacía expiación por los seres humanos. ¿En qué sentido? Protección. Es cobertura ritual para que la presencia de Dios habitara un nuevo año. Dentro de Israel, un año se tenía que hacer eso. Las impurezas y los pecados del pueblo judío impurificaban el altar y también el lugar santo. Entonces, una vez al año, el sumo sacerdote tenía que hacer una especie de
¿cómo le llaman eso? En Estados Unidos le llaman como cuando después del otoño hay muchas hojas que se quedan, entonces tienes que hacer una limpieza anual, ¿verdad? Entonces todos los años Yom Kippur era como la renovación anual de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Eso era, Yom Kippur era para disfrutar de la presencia de Dios un nuevo año, muy bonito, ¿verdad? Es decir, un año más con Dios, que no se vaya la presencia, nadie quiere que la presencia de Dios se vaya, ¿verdad? Entonces, imagínate tener un lugar donde la presencia de Dios esté así de cerca, eso te genera grandes bendiciones y también grandes problemas, ¿verdad? Porque cuando Dios está cerca, deja bendición tras sí, si hay obediencia, pero si no, ¿qué es lo que causa la presencia de Dios cerca de ti? Causa muerte, causa maldición. Entonces, para los apóstoles, para nada era incompatible con su fe en Yeshua los sacrificios de animales. Ellos entendían que los dos operaban en esferas de expiación distintas. La expiación de Yeshua provee purificación del alma, vida eterna, vida en el mundo venidero, acceso al Espíritu Santo. Eso jamás ningún sacrificio de animales lo pudo dar. Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de toros y de machos cabríos, ¿qué dice? No pueden quitar los pecados. Es decir, es la manera del escritor de Hebreos decir, esto no era la jurisprudencia de los sacrificios de animales, no fueron dados para eso, fueron dados para purificación de la carne, purificación del cuerpo, purificación del tabernáculo, del altar, del templo y del que se llegaba para ofrecer, para acercarse a Dios. Tengo 7 estudios muy grandes sobre los sacrificios, y es un tema muy apasionante, entiendes grandes verdades espirituales y Levítico deja de ser ese viejo libro lleno de sangre y los toros y las pezuñas y la piel y todo eso, porque cuando lees Levítico sin tener ese entendimiento te da sueño, te tumba, pero no puedo dar eso ahora, así que será algo que podamos hablar en la próxima vez. O puedo hablar en otro lugar. Voy a finalizar rápido. Voy a leer todos los versos de Pablo. Dice Hechos 25:8. Alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Si Pablo había avalado en contra de la Torá, ¿cómo puede decir eso? Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Y en el ocaso de su vida, este es Pablo en el ocaso de su vida, último capítulo del libro de Hechos. Oigan lo que Pablo dice delante de la comunidad judía de Roma: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. ¿Qué había hecho Pablo en contra de las costumbres del pueblo judío? Nada. Él nunca declaró abolida la Torá. Ahora hay un problema. El problema es que el Pablo de Hechos es un Pablo que observa la Torá, un Pablo que va a Shavuot en Jerusalén, un Pablo que ofrece sacrificios, un Pablo que hace un voto de nazareo, de hecho, se rapa la cabeza, hace todo lo que Jacobo y los apóstoles le dicen, delante del Sanedrín dice: yo soy fariseo, delante de Festo dice: yo no he hecho nada contra la ley de los judíos, delante de la comunidad judía de Roma dice: yo no he hecho nada en contra de las costumbres de los padres. Ese es el Pablo de Hechos. Ahora el problema es que el Pablo de las cartas o es otra persona o pareciera que es un tipo esquizofrénico, porque el Pablo de las cartas sí habla en contra de la ley, ¿verdad? Bueno, aparentemente, si lo lees con ciertos lentes teológicos, sí, el fin de la ley es el Mesías, se acabó la ley, ahora venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estáis bajo la ley, y todo eso. ¿Cómo podemos reconciliar al Pablo de Hechos con el Pablo de las cartas? Bien, vamos a tomar un receso y seguiremos hablando de eso. Espero que esta introducción haya sido de bendición para sus vidas.